Buenos días. Esta es la clase 4 del módulo 3 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy, continuando con estructura de lípidos, nos concentraremos en las estructuras y propiedades de los acilgliceroles y los esfingolípidos. Recordemos brevemente características generales de los lípidos. Son un conjunto heterogéneo de moléculas, tienen muy baja solubilidad en agua y cumplen diversas funciones, como estructurales, hormonales, reserva energética, mediadores químicos e intermediarios metabólicos. Estas complejas moléculas las hemos clasificado básicamente en dos grandes grupos: los lípidos simples, aquellos que no tienen enlaces hidrolizables en medio ácido o en medio alcalino, constituido básicamente por los ácidos grasos, esteroides, eicosanoides y terpenos. Y los lípidos complejos, que son aquellos que contienen enlaces hidrolizables. Los dividimos a los lípidos complejos en acilgliceroles, fosfoacilgliceroles y esfingolípidos. Y finalmente las ceras. En las clases de hoy veremos los acilgliceroles, fosfoacilgliceroles y esfingolípidos. Comencemos con los acilgliceroles. Los acilgliceroles son moléculas que están formados por una molécula de glicerol, que es un alcohol con una molécula con tres grupos oxidrilos, tres grupos alcohólicos, y que se une a un ácido graso, ya sea saturado o insaturado. Entonces, acá tenemos el glicerol, el grupo alcohol del glicerol, y el ácido graso con su grupo carboxilo. Lo que se produce es una unión de tipo éster entre el grupo alcohol y el grupo carboxilo con pérdida de una molécula de agua, quedándonos la unión de tipo éster. Es una unión obviamente hidrolizable y que por eso clasificamos a estos lípidos como lípidos complejos. Esta estructura que representamos acá, que tiene un glicerol y un ácido graso ubicado en el carbono número 1, lo representaremos de ahora de manera esquemática de esta manera, donde el glicerol queda representado por esta barra y el ácido graso por esta, siendo el enlace éster la línea que une ambas barras. Esta estructura que tenemos acá sería un monoacilglicerol. Entonces, como acabamos de ver, la unión de un ácido graso en la posición 1 del glicerol por unión éster forma un monoacilglicerol. En este caso, como el ácido graso es un ácido oleico, esta molécula se llama 1-oleilglicérido, porque en el carbono número 1 del glicerol se ha unido por enlace éster el ácido oleico. De allí el nombre 1-oleilglicérido. Si el ácido se hubiera esterificado en el carbono número 2 del glicerol, seguimos teniendo un monoacilglicerol, pero ya el nombre cambia, sería 2-oleilglicérido, porque el ácido graso está esterificado, como vimos, en el carbono número 2. Dentro de los acilgliceroles también tenemos los diacilgliceroles. Los diacilgliceroles tienen dos ácidos grasos esterificados en sendos oxidrilos de la molécula de glicerol. Como vemos acá, seguimos trabajando con el ácido oleico, se ha esterificado en el carbono número 1 y el otro en el carbono número 2. Acá tenemos la estructura simplificada de este diacilglicerol y esta molécula sería el 1,2-dioleilglicérido por tener dos ácidos oleicos. Otra forma posible de los diacilgliceroles se muestra en esta estructura. Yo puedo tener un ácido oleico esterificado en el carbono número 1 y otro ácido oleico esterificado en el carbono 3, quedando libre el oxidrilo de la posición 2. Acá tenemos la estructura esquemática y esto, si bien sigue siendo un diacilglicerol, su nombre sería 1,3-dioleilglicérido. Los triacilgliceroles pertenecen a la familia de los acilgliceroles
y son las moléculas que por excelencia tienen función de almacenaje de energía y forman gran parte de los adipocitos. En esta molécula tenemos un glicerol que tiene esterificado 3 ácidos grasos. En este caso no queda ningún oxidrilo libre, y en este caso hemos creado un triacilglicérido que no necesariamente tienen que tener los mismos ácidos grasos. Acá tenemos un ácido oleico, un ácido linoleico y un ácido linolénico. Esta molécula llevaría el nombre de 1-oleil, 2-linoleil, 3-linolenil glicérido, por tener un ácido oleico, linoleico y linolénico. Debemos recordar los triglicéridos forman parte de nuestra alimentación de una manera importante. Los aceites comestibles, las grasas y las margarinas son ejemplos clásicos de alimentos prácticamente compuestos por un 100% de triglicéridos. Acá se ha resaltado, por ejemplo, el aceite de girasol y la margarina. Estos son datos obtenidos de la base Argen Foods que están disponibles en Internet. Como podemos ver, el aceite de girasol tiene un 100% de lípidos y están compuestos estos triacilglicéridos por aproximadamente 10 gramos de ácidos grasos saturados, 23 gramos de ácido graso monoinsaturado y 61 gramos de ácido graso poliinsaturado, siempre considerando por cada 100 gramos de la porción comestible. Si analizamos la margarina, en primer lugar vemos que la margarina no es el 100% de lípidos, sino que tiene un 16% de agua. De la cantidad de lípidos que lo forman, vemos que tiene aproximadamente 20 gramos de saturado, 49 de monoinsaturado y 12 de poliinsaturado. Si comparamos estos dos, básicamente lo que vemos es el gran descenso o la menor cantidad de ácidos poliinsaturados de la margarina con respecto al aceite. Como recordamos, que hemos visto anteriormente, a mayor porcentaje de ácidos grasos con insaturaciones, se produce un descenso en el punto de fusión del lípido que lo contiene. Entonces, el aceite, que es a temperatura ambiente un alimento líquido, se explica por el alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados comparado con lo que tiene la margarina. Pasemos ahora a los fosfoacilgliceroles. Los fosfoacilgliceroles, como el nombre los dice, contienen fósforo, ácidos grasos y glicerol. Acá vemos una estructura clásica donde tendríamos, esta parte es la estructura que corresponde al glicerol. Acá tenemos una unión éster que nos une a un ácido graso. Acá hay otra unión éster que nos une al segundo ácido graso. Y en el tercer carbono del glicerol tenemos un ácido fosfórico. Estas moléculas de la familia de los fosfoacilgliceroles formadas por glicerol, que vemos acá esquemáticamente, dos ácidos grasos y un fósforo, se conocen como ácidos fosfatídicos y que podemos representar esquemáticamente de esta manera: dos colas carbonadas que corresponderían a los ácidos grasos y una estructura hidrofílica con carga negativa correspondiente a los enlaces éster, el glicerol y el ácido fosfórico. Estas estructuras tienen una zona hidrofílica en la zona del glicerol y el ácido fosfórico y una estructura hidrofóbica, por lo que decimos que los ácidos fosfatídicos son estructuras de tipo anfipática. Siguiendo con los fosfoacilgliceroles, tenemos a las lecitinas o fosfatidilcolinas. Como vemos acá, la estructura tiene un ácido graso, dos ácidos grasos en el carbono 1 y 2 del glicerol, un ácido fosfórico en el 3, pero lo que se agrega respecto a los ácidos fosfatídicos es una molécula de colina, que es un aminoalcohol formado por dos carbonos, un grupo oxidrilo que se esterifica al ácido fosfórico y una amina sustituida que tiene carga positiva. Esquemáticamente acá vemos la estructura de la lecitina, el glicerol, los dos ácidos grasos unidos por enlaces éster al glicerol, también esterificado el ácido fosfórico, el que tiene también unido por enlace éster el aminoalcohol, en este caso la colina. Esta estructura, de la misma manera, tiene toda una zona hidrofílica que tendrá carga negativa y positiva,
y dos estructuras hidrofóbicas, por lo que las lecitinas son también estructuras anfipáticas y son constituyentes de las membranas biológicas. Acá vemos, digamos, la zona resaltada, esta zona resaltada en rojo, esto corresponde al ácido fosfórico y esta zona corresponde a la colina. Sigamos con los fosfoacilglicéridos, estructura similar con un glicerol, dos ácidos grasos, fósforo y etanolamina. En el caso que el sustituyente es la etanolamina, el fosfoacilglicérido lleva el nombre de cefalina y sigue siendo una molécula de tipo anfipática que encontraremos en las membranas biológicas. Otro fosfoacilglicérido importante es el que se conoce como fosfatidil-inositol 4,5-bifosfatos. Es decir, dentro de los fosfoacilgliceroles hay algunos que tienen reemplazados en el grupo fosfato una molécula de inositol a su vez con otros grupos fosfatos. También son estructuras anfipáticas con dos estructuras hidrofóbicas y una zona hidrofílica. Estas moléculas son extremadamente importantes. Además de constituir la membrana, participan en los mecanismos de transducción de señales, es decir, cuando alguna molécula externa, por ejemplo una hormona, sino un receptor de membrana, desencadena la actividad de algunas enzimas que en algunos casos producen la hidrólisis de estas estructuras, liberando el fosfatidil-inositol, que se transforma en un segundo mensajero y que activará ciertas estructuras internas de la célula, produciendo cambios en su fenotipo. Una molécula más compleja es la cardiolipina o difosfatidilglicerol. Esta molécula es compleja, pero la analizaremos de la siguiente manera. Tiene una molécula de glicerol unido por enlace éster, un ácido fosfórico acá y otro, un ácido graso y otro ácido graso acá. Luego tiene un ácido fosfórico y unido a ese ácido fosfórico una molécula de glicerol. Y acá se repite la misma molécula. Vemos el glicerol, dos ácidos grasos esterificados, una molécula de ácido fosfórico y esta molécula de ácido fosfórico está unido al glicerol. Por lo tanto, si lo analizamos, son dos moléculas de ácido fosfatídico que se encuentran unidas por un glicerol. Por eso su nombre, difosfatidilglicerol. Acá está representado esquemáticamente, podemos ver acá, esto sería una molécula de ácido fosfatídico, esta es otra molécula de ácido fosfatídico y el glicerol que las conecta. También son constituyentes de membranas. Pasemos ahora a los esfingolípidos. Los esfingolípidos son lípidos complejos que se caracterizan porque en su estructura tienen esfingosina o esfingol, que es un alcohol. El esfingol es un alcohol de 18 carbonos que tiene un grupo oxidrino en el carbono 1, un amino en el carbono 2 y un oxidrilo en el carbono 3, con una cadena carbonada hidrofóbica y dobles enlace. Cuando en el grupo amino por enlace amida se une un ácido graso, el esfingolípido que se forma lleva el nombre de ceramida. Las esfingomielinas son otros esfingolípidos que están constituidos por una molécula de esfingosina, un ácido graso unido por un enlace amida, de manera similar a la ceramida, pero que tiene un ácido fosfórico y unido a él una molécula de colina. Estas moléculas tienen una zona hidrofílica y dos cadenas hidrofóbicas, por lo que son lípidos también anfipáticos, similares a los que venimos describiendo. Los cerebrósidos, también pertenecen a la familia de los esfingolípidos, tienen una molécula de esfingol, como vemos acá, un ácido graso unido por un enlace amida y una molécula de monosacárido. También son constituyentes de membranas. En los esfingolípidos es común encontrar moléculas derivadas de los glúcidos con estructuras muy similares pero mayor cantidad de oxidrilos y carga.
Una muy conocida es el ácido siálico o ácido N-acetilneuramínico. Estas moléculas las encontramos en general dentro de los esfingolípidos, en los que conocemos como gangliósidos. Los gangliósidos son moléculas complejas que están compuestas por esfingol, un ácido graso, habitualmente de cadena más larga que lo normal, unido por enlace amida, y que tienen unidos oligosacáridos, por ejemplo en este caso un gangliósido muy conocido como el GM1, que está formado por glucosa, galactosa, N-acetilglucosamina, galactosa y N-acetilneuramínico. Esto es un gangliósido. En general los gangliósidos tienen oligosacáridos con monosacáridos con carga. Un caso también dentro de los esfingolípidos menos común se conocen como globósidos, que tienen una estructura similar, pero el oligosacárido es una estructura neutra.